Mm, ¿Quién eres? Mi nombre es Andy Sachs. Acabo de graduarme de la Universidad Northwestern. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, bueno, pensé que podía trabajar como su asistente y vine a Nueva York para ser periodista. Envié algunas cartas y me llamó Elias Clark. Me presenté en recursos humanos y am, básicamente era esto, automovilismo. ¿Y no lees Runway? Ah, no, ¿Y antes de hoy no habías oído de mí? no. Y no tienes estilo ni sentido de la moda. Bueno, creo que depende de lo que No, usted... no, no te lo pregunté. Fui jefa de redacción de Northwestern. También gané el Campeonato Nacional de Periodistas Universitarios con una serie de reportajes de la Unión de Es todo. Conserjes. Ah, Ya sé bien. Tiene razón, no encajo aquí. No soy flaca ni Ujú, glamurosa ujú. y no sé mucho de la moda, pero soy lista, aprendo rápido y Oye, trabajo tenemos lo duro. de Cavalli para Gwyneth, pero el problema es que con este gran vestido emplumado luce como si estuviera actuando en el Golden Nugget. Gracias por su tiempo. ¿Quién es esa chica tan fea? ¿Hubo un antes y un después del que no me enteré? Claro, mira, no se encuentra. Buenas tardes. Bueno, yo en este momento, por favor, tome asiento, gracias. Sí, sí. Yo le digo. A las 2 está muy bien a las 2. Andrea, Llegó la hora de pensar y yo sé lo que se están preguntando. ¿Por qué la contrató? ¿Cuáles eran sus aptitudes? ¿Por qué es Meryl Streep tan buena actriz? Bueno, no, eso no. Mejor regresemos un poco al tema de la selección de personal. Es muy común pensar que el éxito de una organización está construido en base de la tecnología, de la maquinaria, de toda la arquitectura que poseen, de sus productos en el mercado, de sus clientes satisfechos. Pero no, eso es totalmente falso. La competitividad y el éxito de una organización depende en gran parte de las competencias de las personas que representan el capital humano de la empresa, porque son esas personas las que van a manejar la tecnología, las que van a realizar productos, las que van a ofrecer servicios y sobre todo las que van a atender a ese cliente. La selección de personal funciona como un filtro que solo permite ingresar a la organización a algunas personas, aquellas que cuentan con las características que deseamos y necesitamos. La selección es el proceso de escoger al mejor candidato para un puesto y podemos decir que es un proceso de comparación, de decisión y de elección. La selección de personal es la responsabilidad directa de los gerentes o jefes de línea o jefes de departamento. Sin embargo, es una función que realiza el staff. Para ello, es importante identificar las características personales del candidato que queremos seleccionar para un puesto determinado. En primer lugar, tenemos que ver cómo ejecuta la tarea en sí. Es decir, que la tarea que va a ejecutar dentro de su rama laboral debe de exigir ciertas características que el candidato debe poseer. Por ejemplo, si necesitamos que sea una persona detallista o una persona con facilidad para manejar números o una persona que tenga mucha fluidez de palabra para poder tratar con otras personas o con otros clientes. También debemos tomar en cuenta la interdependencia con otras tareas, es decir, si la tarea que va a ejecutar depende para su inicio o para finalizarla directamente de otra tarea. Ahí necesitaremos una persona que sea multitareas. Otra característica es la interdependencia con otras personas, es decir, qué tanto esa tarea le exige relacionarse con otras personas de igual o de mayor categoría y la capacidad que tiene el candidato de afrontar esa responsabilidad. Y por último, pero no por eso menos importante, es la interdependencia con la unidad organizacional o con la propia organización.
Es decir, que las características individuales del candidato deben ser compatibles con los objetivos del área de la empresa o de la organización. Ahora viene la base del proceso de selección, y estas son las técnicas de selección. Las principales técnicas de selección son la entrevista, las pruebas de conocimientos o de capacidad, las pruebas psicológicas y de personalidad y las técnicas de simulación. La entrevista es la técnica más utilizada, a pesar de que es bastante subjetiva y se requiere un buen entrenamiento para las personas que serán los entrevistadores. Las pruebas de conocimiento o de capacidades son instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos generales y específicos de los candidatos que exige el puesto a cubrir. Buscan medir el grado de capacidad o habilidad para ciertas tareas. Estas se pueden realizar de manera oral, de manera escrita o una prueba ya de realización. Las pruebas psicológicas representan un promedio objetivo y estandarizado de una muestra de comportamiento en lo referente a las aptitudes de las personas, y las pruebas de personalidad revelan ciertos aspectos de las características superficiales de las personas, como los que son determinados por el carácter o los que son determinados por el temperamento. Y por último, tenemos las técnicas de simulación, las cuales se usan como un complemento al diagnóstico que ya se ha dado en las demás pruebas. Aquí, el candidato es sometido a una situación en la que se dramatiza algún evento relacionado con el papel que desempeñará en la organización, y ello proporciona una visión más realista de su comportamiento en el futuro. Estas pruebas generalmente se utilizan en los puestos que exigen relaciones interpersonales como los de dirección, gerencia, supervisión, ventas y compras o contacto con el público. El proceso de selección debe ser eficiente y eficaz, y sobre todo debe hacer que la empresa sea mejor cada día gracias a las nuevas adquisiciones del personal. Por eso es muy importante realizar una evaluación de los resultados de la selección del personal, ya que con esta retroalimentación es posible saber si es necesario intervenir a efecto de corregir lo inadecuado y de ajustar el funcionamiento del proceso de selección para mejorarlo cada vez más. Ahora ya lo sabes, la médula espinal en una organización es su talento humano, así que la selección de personal es de suma importancia. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!